Por primera vez he visto un cadáver. Quizás ha sido mi padre la última persona que ha sentido por él alguna simpatía. Creo a Macondo capaz de todo, después de lo que he visto en lo que va corrido este siglo. La historia que cuenta la novela es básicamente la llegada de un médico francés al pueblo de Macondo. Este médico vive en la casa del coronel y allí, progresivamente, se va acercando a Meme hasta el punto de que comienza a vivir con ella en concubinato. Inicialmente, el médico cumple sus obligaciones y atiende a los enfermos del pueblo o a los heridos de la guerra. Sin embargo, en un momento dado, el médico deja de cumplir sus obligaciones, se encierra y el encierro hace que el pueblo olvide básicamente el trabajo del médico, pero guarde el rencor asociado con el hecho de que no atiende a los heridos de la guerra. Un día, el médico se suicida y el coronel se enfrenta al dilema ético de enterrar el cadáver del médico. Es este el problema central que plantea la novela. ¿Qué hacer con el cuerpo del médico? Mientras el coronel permanentemente está convencido de la necesidad de enterrar el cadáver, su hija Isabel todo el tiempo recrimina el hecho de que su padre esté apegado a sus valores. Al hablar de la hojarasca, estamos ocupándonos de la primera novela de Gabriel García Márquez. Por ser la primera, tenemos que intentar rastrear la vida del autor desde el momento en que nace hasta el momento en que aparece esta primera novela. García Márquez nace en 1927 y sus primeros años, los primeros 8 años de vida, los pasa en la casa de sus abuelos en un pueblo llamado Aracataca. Este periodo, este breve periodo de ese niño en casa de los abuelos es fundamental por cuanto allí conoce dos asuntos que para su vida van a ser fundamentales. De una parte, conoce la forma de narrar de su abuela. Una abuela que, dice él, contaba las cosas más extraordinarias poniendo siempre una cara de palo, es decir, contaba cosas extraordinarias sin inmutarse. Por otro lado, en la casa de los abuelos está también con el abuelo. El abuelo es una figura fundamental para él. El abuelo había luchado en la guerra civil y durante muchos años estuvo esperando que el Estado le reconociera los servicios que había cumplido. Al cumplir los 8 años, el niño García Márquez es separado de la casa de los abuelos y se va a vivir con su núcleo familiar, su papá y su mamá y sus hermanos. Un núcleo familiar que era cada vez más grande. García Márquez en varias entrevistas recuerda, por ejemplo, era un periodo muy duro en donde prácticamente cada año nacía un nuevo hermano. Este periodo es fundamental para él porque se encuentra, por ejemplo, con la figura de su padre, un hombre muy serio, muy responsable, que será quien finalmente lo impulse para irse a Bogotá a estudiar, a ganarse una beca primero y estudiar el bachillerato en el Colegio Nacional de Varones. García Márquez emprende el viaje, se viene hacia Bogotá, llega a la ciudad y dice que lo que más le asombró cuando llegó fue una ciudad gris, una ciudad oscura, en donde no había mujeres que andaran por la calle, en donde los hombres estaban siempre vestidos con ropa oscura y siempre muy abrigados. Tengamos en cuenta, García Márquez nace en un pueblo de la costa caribe colombiana, pero hace el bachillerato en una ciudad cercana a Bogotá que está más o menos a 2.600 metros de altura. O sea, es un niño de la costa que solo se va a vivir a un pueblo, a una pequeña ciudad en los años 40 que era muy fría en su momento. Cuando García Márquez llega a hacer el bachillerato, se instala en una ciudad cercana a Bogotá llamada Zipaquirá. También es una ciudad fría, también es una ciudad del altiplano. García Márquez cursa los estudios de bachillerato y al graduarse él hace el discurso de graduación y ese discurso aparece referenciado en el periódico El Tiempo y es en realidad la primera vez que un periódico hace referencia a un texto escrito
por ese jovencito que se llama Gabriel García. Al terminar el colegio, Gabriel García Márquez ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. En la facultad no es recordado por sus estudios sobre las leyes o los códigos, sino sobre todo por ser un agudo y muy inquieto lector. En el contexto de la Facultad de Derecho, por ejemplo, él dice en su biografía que leyó a los autores del siglo de oro español y que allí conoció por primera vez la literatura de las vanguardias europeas. La publicación de los primeros textos de Gabriel García Márquez, entre los que debemos contar la novela de La hojarasca, tiene también una historia bien bonita. El 22 de agosto de 1947, Eduardo Zalamea Borda publicó en El Espectador un artículo en el que pedía a los jóvenes escritores del momento que por favor enviaran sus cuentos. García Márquez, que acababa de salir de la facultad, sin haberse graduado obviamente, manda un cuento que se llama La tercera resignación. ¿Y cuál sería su sorpresa? El 13 de septiembre de 1947, a 6 columnas, aparece publicado su cuento. García Márquez, ese joven que estaba apenas comenzando a escribir, se vio ese día ante el problema de no tener los 5 centavos con los cuales iba a comprar el periódico. Va a la residencia en donde vive, un amigo le presta la plata para comprar el periódico, lo publica y ese ya era un triunfo para este joven escritor. Curiosamente, 8 días después, Zalamea publica una nueva columna, en donde llama la atención sobre ese joven escritor que acaba de aparecer. Tengamos en cuenta, estamos hablando de un escritor de 20 años y de quizá el más importante crítico literario que había en Colombia. Publica semanas más tarde otro cuento que se llama Eva estaba dentro de su gato y se convierte ya como en un autor habitual, bien sea de cuentos o bien sea de columnas. El 9 de abril de 1948 sucedió uno de los acontecimientos más nefastos y más trágicos de la historia de Colombia. Ese día se suele llamar en nuestra historia el Bogotazo. Un líder político que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado, la ciudad de Bogotá fue prácticamente toda destruida y un joven como era Gabriel García Márquez, que estaba en la universidad, un poco desubicado, que comenzaba apenas a escribir sus cuentos, básicamente tiene que huir de la ciudad y se va a vivir en Barranquilla un tiempo y luego en Cartagena. Allí conoce a Clemente Manuel Zavala, que será quien primero le dé apoyo para comenzar su labor como periodista, y también conoce a un escritor bien interesante como es Héctor Rojas Erazo. Allí, en la costa, conoce también a los que en el futuro serán reconocidos como el Grupo de Barranquilla. Me refiero a Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas, Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda Zamudio. Viviendo en la costa, ya Gabriel García Márquez estaba escribiendo no solo cuentos, sino también tenía una novela guardada, la novela que nos interesa, La hojarasca. En La hojarasca, quizá por ser su primera novela, este joven autor quería como volcar todo lo que sabía, quería mostrar lo que conocía, por ejemplo, sobre las novelas de Faulkner, las técnicas narrativas que conocía, por ejemplo, de Virginia Woolf, las innovaciones de vanguardia que había leído, por ejemplo, en James Joyce. Esa novela, que había estado cocinando durante varios años, García Márquez decide enviarla a quizá el editor o quizá la editorial más importante en su momento, que es la editorial Losada, que tenía su sede en Argentina. García Márquez envía La hojarasca y el editor Guillermo de Torre no acepta la novela, la devuelve con una nota en la que le dice al joven escritor que es mejor que se dedique a otro oficio por cuanto no le ve básicamente futuro como escritor. García Márquez guarda la novela,
y viviendo en la costa se consigue un trabajo de vendedor de libros y comienza a recorrer los pueblos de la costa vendiendo enciclopedias médicas, vendiendo manuales sobre ciencias naturales. Un día, después de que ha regresado a vivir en Bogotá, cuando tiene oficina en el periódico El Tiempo, un editor que se llama Samuel Lisman Baum, que tenía una pequeña editorial llamada Lisman Baum, le propone publicar una novela. Y él, un poco desinteresado, le manda la novela esta que le habían ya rechazado en Losada, y Lisman Baum lo publica en una editorial que acababan de fundar que se llamaba Ediciones Zipa, que era quizá la editorial más desconocida de su momento. Esa es la historia editorial de esta primera novela. Una primera novela, La hojarasca, que está claramente arraigada en la formación como escritor, como columnista, como periodista de este joven escritor Gabriel García Márquez. La novela, desde el punto de vista estructural, tiene 3 partes. En la primera parte aparece un epígrafe de Antígona. La segunda parte es un prólogo que anuncia la llegada de la compañía bananera a el pueblo de Macondo. De hecho, este prólogo tiene fecha, Macondo 1909. La tercera parte, que es propiamente el cuerpo de la novela, está dividida en 11 secciones en donde los personajes protagonistas de la novela van haciendo monólogos que le permiten al lector entender la historia que se está narrando. Una de las características que tiene la novela La hojarasca es el multiperspectivismo. El multiperspectivismo lo que supone es que varios personajes van presentando una misma escena, pero cada uno de estos personajes usa una voz particular. Encontramos en primer lugar la voz de un niño. Después encontramos la voz de Isabel, madre de este niño. En tercer lugar encontramos la voz del coronel. Un rasgo fundamental del multiperspectivismo es que las voces de estos personajes están perfectamente construidas con la lógica lingüística de la voz del niño, de la mujer o del coronel. Y la información que suministra cada uno de estos personajes se asocia claramente con su perspectiva. Lo primero que encontramos es la voz de un niño. Por primera vez he visto un cadáver. Es miércoles, pero siento como si fuera domingo, porque no he ido a la escuela y me han puesto este vestido de pana verde que me aprieta en alguna parte. De la mano de mamá, siguiendo a mi abuelo que tantea con el bastón a cada paso para no tropezar con las cosas, no ve bien en la penumbra y cojea. He pasado frente al espejo de la sala y me he visto de cuerpo entero, vestido de verde y con este blanco lazo almidonado que me aprieta a un lado del cuello. Me he visto en la redonda luna manchada y he pensado, ese soy yo, como si hoy fuera domingo. El niño está junto al cadáver. Sabe que no ha ido a la escuela, sabe que es miércoles, sabe que su mamá lo llevó de la mano y que los dos están acompañando al abuelo, que es un hombre viejo, un hombre que cojea. Estar frente al cadáver no inquieta al niño, lo que lo inquieta en realidad es la ropa que lleva, los recuerdos que tiene, cómo le talla un poco la camisa. El niño pasa, por ejemplo, frente a un espejo y termina esta primera perspectiva de la novela con una frase que dice, ese soy yo, como si hoy fuera domingo. El fragmento segundo de la novela nos presenta exactamente la misma escena, pero en voz de Isabel, la madre de ese niño. En el segundo fragmento de la novela encontramos la perspectiva de Isabel. La escena es exactamente la misma. Están el niño, Isabel y su padre. Y ellos tres están frente al cadáver. El asunto acá es que la perspectiva de Isabel nos permite conocer un poco más
¿Cuál es la historia frente a la cual estamos? Por ejemplo, Isabel nos dice que este médico estuvo durante 17 años encerrado. Isabel nos cuenta que este médico se fue con una india guajira que se llama Meme. Isabel nos dice que ese hombre es un hombre desvinculado de todo lo que pueda ser considerado como afecto o agradecimiento. Incluso Isabel se atreve a hacer juicios a propósito de la posición de su padre, el coronel, frente al compromiso que tiene de enterrar el cadáver. Isabel dice, quizá ha sido mi padre la única persona que ha sentido por él alguna simpatía. La perspectiva que presenta el coronel muestra muy bien las razones por las cuales él sintió alguna simpatía por ese médico que era juzgado por todo el pueblo como un hombre cruel, como un hombre que no cumplió sus compromisos. No he debido traer al niño. No le conviene este espectáculo. A mí misma, que voy a cumplir 30 años, me perjudica este ambiente enrarecido por la presencia del cadáver. Podríamos salir ahora. Podríamos decir a papá que no nos sentimos bien en un cuarto en el que se han acumulado durante 17 años los residuos de un hombre desvinculado de todo lo que pueda ser considerado como afecto o agradecimiento. Quizás ha sido mi padre la última persona que ha sentido por él alguna simpatía, una inexplicable simpatía que ahora le sirve para no pudrirse dentro de estas 4 paredes. En la tercera perspectiva encontramos la voz del coronel. A través del coronel conocemos a un hombre cargado de valores, no solo de compromisos frente al médico que se ha suicidado, no solo es que tenga el compromiso de enterrar el cadáver, sino que se muestra también comprometido, por ejemplo, con los guajiros que se han criado en su casa. El coronel está de nuevo repitiendo la escena. Está él junto a su hija y junto al niño. Él sabe que los ha traído a participar del sepelio. Sabe que no lo ha hecho por cobardía, sino por darle un tono un poco familiar al hecho de que van a enterrar a un ser humano, a un médico que pudo haber hecho muchas cosas durante su vida, pero con el cual él, el coronel, tiene un compromiso sagrado. El coronel nos permite poner en contexto la situación. El coronel nos permite entender cómo hay unos valores que son distintos. Por una parte están los valores del pueblo, un pueblo que está cargado de rabia contra ese médico. Pero por otra parte están los valores del coronel, un hombre que considera debe cumplir su palabra. También está el hecho muy interesante en este pasaje, que es quizá la primera vez que encontramos una clara relación entre el epígrafe de Antígona que aparece en la novela y la historia que se nos está contando acá. Así como en Antígona sabíamos cómo se rechaza enterrar un cadáver, también acá estamos frente a una situación en donde un pueblo no quiere enterrar un cadáver. No es que García Márquez repita el argumento de la tragedia griega. Lo que hace es actualizar el drama humano en donde un hombre con valores cumple su palabra incluso frente a un ser mezquino como podía llegar a ser el médico. Vine. Llamé a los 4 guajiros que se han criado en mi casa. Obligué a mi hija Isabel a que me acompañara. Así el acto se convierte en algo más familiar, más humano, menos personalista y desafiante que si yo mismo hubiera arrastrado el cadáver por las calles del pueblo hasta el cementerio. Creo a Macondo capaz de todo, después de lo que he visto en lo que va corrido este siglo. Pero si no han de respetarme a mí, ni siquiera por ser viejo, coronel de la República, y para remate cojo del cuerpo y entero de la conciencia,
Espero que al menos respeten a mi hija por ser mujer. No lo hago por mí. Tal vez no sea tampoco por la tranquilidad del muerto. Apenas para cumplir con un compromiso sagrado. Si he traído a Isabel, no ha sido por cobardía, sino por caridad. Ella ha traído el niño y entiendo que lo ha hecho por eso mismo. Y ahora estamos aquí, los tres, soportando el peso de esta dura emergencia. Como podemos ver, la lógica del multiperspectivismo tiene razón de ser, en tanto que técnica literaria, porque nos permite conocer una misma escena desde distintas voces y distintas perspectivas. Por una parte tenemos la voz del niño, que se ocupa de sus necesidades inmediatas. El niño se ocupa de la ropa, del día que es, de la razón por la cual no fue a la escuela, de la manera en que llegó cogido de la mano de su mamá. Al escuchar la voz de Isabel, lo que conocemos es más bien un poco del contexto del pueblo. ¿Quién era ese médico? ¿Cómo vivió en concubinato con una guajira que se llama Meme? ¿Qué van a decir en el pueblo si ellos se ponen a enterrar este cadáver? ¿Cuáles son las razones por las cuales el pueblo de Macondo odia al médico? En la perspectiva del coronel, somos capaces de conocer el contexto general. Es gracias a la perspectiva del coronel que conocemos, por ejemplo, el rencor del pueblo, cómo el pueblo está encarnando unos valores y cómo él tiene otros valores, como él, el coronel, está, por ejemplo, comprometido de una manera casi sagrada con el hecho de enterrar el cadáver. No es gratuito, es a través de la voz del coronel que podemos establecer claramente la relación entre esta novela, La hojarasca, y la tragedia que se presenta en el texto de Antígona que sirvió de epígrafe. El multiperspectivismo es una técnica narrativa. Es muy importante tener en cuenta que quien escribe esta novela es un joven Gabriel García que acaba de salir de la universidad, de renunciar a la universidad. Es un joven que apenas ha publicado un par de cuentos. Es una novela que era tan extraña que fue rechazada por los editores, por el editor inicial en Argentina. Cuando se publica en una editorial bastante marginal. Seguramente fue usar esta técnica del multiperspectivismo lo que extrañó un poco en el contexto de América Latina o de la literatura latinoamericana, porque tan temprano, en los años 50, esa técnica no se usaba. El multiperspectivismo es una gran apuesta técnica de García Márquez, y acá es fundamental el hecho de que conocemos por primera vez el entorno de Macondo, que será clave para conocer toda esta primera narrativa de García Márquez. En la historia literaria de García Márquez, La hojarasca es fundamental. En ella vemos el surgimiento de Macondo, este pueblo ficticio que es al mismo tiempo una estrategia literaria que le permite a García Márquez unificar sus diferentes argumentos, los diferentes personajes, sus diferentes estructuras narrativas en un único universo simbólico. Es por ello que Macondo ha sido considerado una especie de espacio metonímico que puede resumir el todo de la obra de García Márquez. Macondo es la razón por la cual esta novela es absolutamente fundamental. Esta es la primera vez que nosotros como lectores nos enfrentamos de forma detallada a este espacio. Lo interesante es que hay dos elementos estructurales de la novela que marcan la importancia de Macondo. Número uno, el título. Número dos, el prólogo. El título es absolutamente fundamental y nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿qué es la hojarasca? La hojarasca tiene muchísimos niveles de significación. Sirve para aludir a este gran cambio social, sirve para intentar entender estos cambios económicos, pero a la vez es una fuerza mítica y es una especie de fatalidad. Por otro lado vemos el prólogo.
El prólogo es sumamente interesante y en él se marca también la importancia de Macondo y la transformación a raíz de la compañía bananera. En el prólogo, la hojarasca aparece como avalancha o ventisquero que arrasa con todo, pero también aparece como una gran fatalidad. La forma fundamental para captar la importancia del título y del prólogo es ver que en el cuerpo de la novela la hojarasca aparece solo en el capítulo 6, es decir, hacia la mitad de la novela. Sin embargo, la hojarasca y la transformación de Macondo se siente desde un principio gracias a estos dos elementos estructurales. En la hojarasca vemos cómo la compañía bananera inserta temporalmente a Macondo dentro de la economía mundial, gracias a lo cual llega la abundancia y la prosperidad. ¿Cómo se marca la llegada de esta prosperidad en el prólogo? Mediante el tren. El tren aparece como este gran agente modernizador que todo lo transforma. Lo interesante es que al final este tren no lleva a nadie. Y les leo una cita, pues Isabel lo plantea muy claramente. Solo el pito de un tren amarillo y polvoriento que no se lleva a nadie interrumpe el silencio 4 veces al día. Vemos cómo la compañía bananera explota todo lo que hay para explotar y deja a Macondo sumido en el mismo estado de aislamiento y de olvido en el que se encontraba al principio. Y les leo otra cita. Es como si Dios hubiera declarado innecesario a Macondo y lo hubiera echado en el rincón donde están los pueblos que han dejado de prestar servicio a la nación. Entonces nos encontramos con un ciclo que va del aislamiento a la abundancia y luego a la decadencia y el olvido. Ciclo que luego se retomará de forma aún más exacerbada en 100 años de soledad. Los hombres se hacen brutalmente visibles como un relámpago al mediodía y tambalean, y me parece como si hubieran tenido que sostenerse para que no los tumbara la claridad. La hojarasca de García Márquez tiene una particularidad, y es que desde el comienzo nos indica a través de un texto clásico, en específico de Sófocles, cuál va a ser el tema a tratar. La cita es la siguiente: y respecto del cadáver de Polinices, que miserablemente ha muerto, dicen que ha publicado un bando para que ningún ciudadano lo entierre ni lo llore, sino que insepulto y sin honores del llanto, lo dejen para la sabrosa presa de las aves que se abalancen a devorarlo. Esa es parcialmente la cita. Ahora bien, la obra, en 3 monólogos que tiene y forman un caleidoscopio de 3 generaciones, de un venerable y viejo anciano, de su hija y de su nieto, van a ofrecer un gran conflicto que es justamente el de enfrentarse durante media hora a unos monólogos frente a un muerto. Este muerto enigmático que ha estado en el pueblo, sin embargo, va a ser la piedra de toque para que estos personajes se lucubren de esa hojarasca que alguna vez llegó al pueblo, pero también de entrar en el dilema de si se entierra o no se entierra. Aquí es donde adquiere justamente sentido el epígrafe, porque la obra de Sófocles, tanto Edipo en Colono como Antígona, muestran a esta serie de personajes que tienen que ver precisamente con una tragedia en la que se enfrentan, bien sea a lo privado, que es darle sepultura a un muerto, pero también a acogerse a las leyes de lo público. Alguien que dictamina que la ciudad está diciendo que no se debe enterrar el cadáver de alguien que traicionó justamente a su pueblo. No se trata de que García Márquez traslade la tragedia griega al ámbito local, nacional, caribe, etcétera, de manera mecánica, sino justamente que García Márquez escribe su obra y mucho tiempo después vamos a encontrar que García Merlano, uno de sus amigos del grupo de Cartagena, una vez que lee el borrador dice, esto es Sófocles. Pero García Márquez toma, si se quiere, el elemento ético, no de manera mecánica, sino para decir, ¿debo enterrarlo sí o no? Los elementos que los conjugan, los elementos que comparten con la tragedia, es justamente el pacto o la promesa de enterrar al muerto,
pero también el conflicto con la decisión oficial, que en este caso no es un rey, pero sino es la voz del pueblo. Y la voz del pueblo lo que está diciendo es no. La obra termina como obra abierta, indicándonos que ya pronto ha de salir el cortejo de la casa donde está el doctor. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo? O el coronel y su familia, su hija y su nieto, asumen realmente la responsabilidad. No vamos a encontrar la resolución, sino realmente el problema planteado. ¿Qué hacer cuando un elemento de orden ético, que es enterrar a un muerto, entra en choque con esa voluntad popular que está diciendo no? Pareciera que García Márquez no opta por el mundo clásico allí, sino realmente por los procesos interiores. ¿No está acaso el problema en el interior del coronel, que es terco e intransigente? ¿No está acaso el problema también en esa voz colectiva del pueblo, que es también intransigente? Esas son de las preguntas que abre el texto en una lectura que amerita realmente mirar cómo algo cotidiano, elemental, va a llevar a grandes problemas de orden ético. Los hombres se hacen brutalmente visibles como un relámpago al mediodía y tambalean, y me parece como si hubieran tenido que sostenerse para que no los tumbara la claridad. Llegó el momento de cerrar nuestro primer módulo acerca de la hojarasca. Espero que usted haya gozado la lectura de esta novela breve y que los videos y actividades realizadas en este módulo le hayan ayudado a comprenderla mejor. Hagamos un recuento de lo que hicimos en este módulo. Partimos de una breve presentación de la novela, seguida por una mirada al autor. Luego nos enfocamos en las partes de la novela. Espero que a usted le haya quedado clara la importancia del título, el epígrafe y el prólogo. Un ejercicio fundamental para captar dicha importancia es quizás pensar cómo cambiaría la obra si no tuviera el epígrafe, por ejemplo, o si no tuviera el prólogo. Y en el caso del título, un ejercicio fundamental es preguntarnos cómo cambiaría la novela si el título fuera otro. Se me viene a la mente un título tal como El entierro o El extranjero en el pueblo. Ese ejercicio le ayudará a usted a entender qué es lo que aporta esta idea de la hojarasca. Luego pasamos a analizar el cuerpo de la novela y las voces que la componen. Resaltamos que si bien no todos los personajes participan de la misma manera, ninguna voz prevalece sobre la otra. Nos detuvimos quizás en la importancia de la voz del hijo de Isabel. Sus monólogos, a pesar de que son muy pocos, son solo 6, abren y cierran la novela. La voz del hijo de Isabel es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Es una voz inocente, es una voz inmediata, centrada en lo sensorial, pero ante todo desligada de los lastres del pasado. Otro aspecto fundamental del uso del multiperspectivismo en esta novela es que no sigue un orden muy claro. En este sentido, la participación de nosotros como lectores es absolutamente fundamental, en la medida en que tenemos que descifrar de quién es cada voz. Ahora bien, para complementar esta sección de lenguaje y estructura, vale la pena resaltar que en esta novela vemos un afán de utilizar una serie de trucos aprendidos de escritores tanto norteamericanos como europeos. En la novela se ve claramente la influencia de Virginia Woolf, la influencia de James Joyce, la influencia de William Faulkner, entre otros. Luego pasamos a analizar el tema del espacio y resaltamos que Macondo es la razón por la cual esta novela es absolutamente fundamental. Resaltamos que el prólogo es muy importante en la medida en que en este se marca la centralidad de Macondo y quizás su evolución. Luego usted podrá constatar al leer las otras obras que leerá en este MOOC que no todas ellas se centran en Macondo. Sin embargo, en todas aparece Macondo como referente. Macondo está de cierta manera en la mira y eso es absolutamente fundamental. Luego pasamos a analizar el tema del dilema ético en la novela.
Resaltamos que el dilema ético es absolutamente atemporal, trasciende todos los tiempos. Es un dilema ético que se marca desde el epígrafe y es un dilema ético que de cierta manera queda abierto en la medida en que la novela tiene un final abierto. Sin embargo, lo interesante es que el final no es lo único que queda abierto en esta novela. Quedamos nosotros como lectores con una gran cantidad de dudas y le dejo a usted esa duda. ¿Cuáles son los otros elementos que quedan abiertos en esta novela? Para complementar esta sección acerca de la atemporalidad del dilema ético, me parece fundamental trabajar la forma en que se maneja el tiempo en la novela. Por un lado, mediante el epígrafe de Antígona y por el otro, mediante el énfasis en la fatalidad y el destino repetitivo, se marca en la novela la idea de la continuidad. Nosotros como lectores nos sentimos estancados en un presente perpetuo, un presente que no cambia, y esto se debe en gran medida a que este pasado que se cuela empieza a crecer de forma más rápida de lo que este presente alcanza a evolucionar. Este manejo del tiempo es otra influencia de los escritores europeos y norteamericanos que comentamos hace un momento. Otro aspecto fundamental es que en esta novela se empiezan a abordar elementos que luego se convertirán en una de las grandes obsesiones del autor. Se me viene a la mente la importancia del clima atmosférico, se me viene a la mente también la importancia del rumor y del chisme, si se quiere, este motivo de la muerte seguida del entierro y el de el extranjero en el pueblo. Para cerrar quizás esta reflexión, lo invito a que participe en la última actividad del módulo antes de pasar a nuestro siguiente módulo centrado en El coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien la escriba es una obra absolutamente magistral. A través de su lectura, usted se dará cuenta que Gabriel García Márquez maneja a la perfección el arte de escribir novelas breves. Lo invito a que disfrute también la lectura de esa novela.